Ven, corazón. ¿Qué lloras? Buenos e informados días. Hoy es lunes 20 de octubre. Bienvenidos a Semanalmente. Ay, digo 20 de octubre y siento que ya es noviembre. Y luego eso hace que sienta que ya es diciembre. Por cierto, ¿qué onda con las tiendas que ya tienen todo de Navidad? O sea, está bien que quieren vender Navidad, pero no inventen. Parémosle un poco al consumismo. Siento la presión aquí. Bueno, a ver, sin más, gracias por estar una semana más aquí conmigo. Se viene un gran programa, he de anticiparles. Pónganse cómodos para estar incómodos. Y hoy quiero comenzar el programa abordando con ustedes un tema que nos concierne a todos. Y es que desde el 8 de octubre, intensas lluvias provocadas por los remanentes del huracán Priscila y una zona de baja presión frente al Golfo de México dejaban un rastro de devastación en al menos 5 estados del país. Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro son las entidades más golpeadas por las inundaciones, por los deslaves y por desbordamientos de ríos que hasta el momento de esta grabación han dejado 66 muertos, 75 desaparecidos y más de 100,000 viviendas dañadas. El desastre comenzó el miércoles 8 de octubre cuando lluvias torrenciales azotaron el oriente y centro del país. En Poza Rica, Veracruz, el inicio del desbordamiento del río Cazones, mientras que en la Sierra de Puebla, Hidalgo, los cerros se dieron tras días de saturación de agua. El 9 y 10 de octubre se vivieron escenas de tragedia. En Huachinango, Puebla, un deslave sepultó 8 viviendas en la colonia Monterrey. Ahí falleció una familia completa de 5 personas y continúa la búsqueda de una pareja. Puebla es el tercer estado con más víctimas mortales. Desde la mañana del 9 de octubre, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional pusieron en marcha el plan DN3E. Esto para llevar ayuda a los afectados por las lluvias. Ese mismo día, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, minimizó el peligro. En una entrevista dijo que el río Cazones tenía un ligero desbordamiento. Al día siguiente, las inundaciones fueron de grandes proporciones y causaron una de las mayores tragedias por lluvias. Se inundaron colonias enteras y comunidades quedaron aisladas por completo. Para el sábado 11 de octubre, el gobierno federal estimó que más de 150 localidades estaban afectadas y 59 centros de salud dañados. Las lluvias también dejaron incomunicadas decenas de comunidades en la Huasteca Potosina y la Sierra Gorda Queretana. El domingo 12 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum inició una gira por las regiones más golpeadas por las lluvias e inundaciones, acompañada por autoridades locales y personal de los cuerpos de emergencia para supervisar los datos in situ. Algo que su antecesor, el presidente López Obrador, nunca quiso hacer. Y esto es importante no solo mencionarlo, sino también reconocerlo. Porque la presencia de la mandataria en estos momentos es clave para presionar y asegurar que las acciones de ayuda estén llegando a los lugares afectados. Durante su paso por Puebla, Sheinbaum recorrió localidades como La Ceiba y Huachinango para ver de cerca los daños. También anunció que el lunes 13 de octubre, brigadas de la Secretaría de Bienestar comenzarían un censo de afectaciones. Ahí comentó que el clima cooperaba para que se pudieran establecer puentes aéreos hacia las comunidades que aún se encuentran aisladas. En Veracruz, específicamente en Poza Rica, la presidenta caminó por las calles inundadas tras el desborde del río Cazones, uno de los lugares más devastados por las inundaciones. Ahí los habitantes exigieron apoyo inmediato para recuperar sus viviendas. Los siguientes días continuó su recorrido por Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí en un ambiente mucho más tranquilo. Desde Palacio Nacional, durante la mañanera del 14 de octubre, la presidenta pidió concentrarse en salvar vidas antes que buscar responsables. La cito: "Es ruin esta búsqueda de culpables, este sopiloteo político. Lo importante es la solidaridad y el apoyo a la población". Ahí mismo, la presidenta criticó la corrupción del extinto Fonden. La mandataria aseguró que no escatimará recursos y anunció la liberación de una bolsa de 19,000 millones de pesos para la atención de emergencia y la reconstrucción. Esto nos lleva de manera obligatoria al siguiente tema dentro de esta gran tragedia: el debate sobre la desaparición del Fonden.
Y para hablar de este tema, se sabe que me tendré que ir desde el principio. A ver, el Fonden es el Fondo de Desastres Naturales de México. Fue instituido en 1996 y entró en operación alrededor de 1999 como un mecanismo dentro del Sistema Nacional de Protección Civil. Su objetivo era actuar como instrumento financiero para apoyar la reconstrucción, la recuperación y la atención inmediata ante desastres naturales. Funcionaba mediante la activación de declaratorias de emergencia o desastre emitidas por la Secretaría de Gobernación. Esto cuando algún estado o municipio solicitaba ayuda ante un fenómeno natural que excediera su capacidad de respuesta. Con esos decretos se liberaban recursos, ya fuera en especie o en efectivo, para reconstruir viviendas afectadas, infraestructura pública, servicios esenciales, entre otros múltiples daños. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Durante el sexenio de López Obrador, bajo el argumento de corrupción, el Senado aprobó la extinción de 109 fideicomisos, entre los cuales estaba el Fonden. Sin embargo, no desapareció completamente, se transformó en un programa presupuestal bajo la Secretaría de Hacienda y Gobernación, pero sin las mismas garantías de operación ni la independencia que tenía como fideicomiso. En su versión actual, el Fonden existe en el presupuesto como un programa para emergencia y desastres, aunque ya no tiene la misma estructura financiera que antes. Y para esto es innegable que el Fonden, al igual que muchas otras instituciones en México, estaba en manos de funcionarios corruptos. Pero no podemos negar que los protocolos eran medianamente funcionales. De entrada, el presupuesto con el que contábamos antes para desastres naturales era mucho mayor. Además, crecía año con año al estar en un fondo. En el esquema anterior, es cierto lo que dice la presidenta. No todo el presupuesto se liberaba, ya que había una cantidad destinada para atender la crisis, es decir, en el momento del desastre. Y después se iba liberando el resto del presupuesto para la reconstrucción, esto obviamente de la mano de los gobiernos federales, estatales y municipales de manera coordinada. Hoy esa cooperación, como la conocíamos, ya no existe. Y es ahí donde viene el problema. Porque si bien la presidenta declaró que la reserva económica de su gobierno está lista para el apoyo a los damnificados y la reconstrucción, la distribución de este presupuesto será de manera discrecional. No existen protocolos que aseguren la distribución adecuada de los recursos. No hay mecanismos de cooperación establecidos entre los 3 niveles de gobierno. Y por si fuera poco, ya no contamos con instituciones que aseguren la transparencia de las operaciones. Entonces, ¿quién nos asegura que no habrá corrupción? Además, es necesario recalcar que el presupuesto destinado a desastres naturales en 2018, previo a la desaparición del Fonden, era de 41,400 millones de pesos. Ahora es tan solo de 19,000 millones. Por eso, no nos debe sorprender que hasta los gobernantes anden pidiendo cooperacha para sacar adelante la ayuda en estos momentos de crisis, porque ciertamente no hay dinero. Usar las tribunas en medio de la crisis para celebrar la desaparición del Fonden es un absurdo. Y con esto no pretendo reconocerlo como un instituto perfecto, pero al menos sacaba la chamba. Y eliminarlo, tarde o temprano iba a terminar siendo una crueldad para las víctimas de los desastres naturales. La respuesta no estaba en eliminar las instituciones, sino a los corruptazos que las dirigían. Por otro lado, esta semana desde la mañanera y desde las tribunas se ha criticado la corrupción y el desvío de recursos del Fonden de Peña Nieto, el cual no se investigó tras su desaparición en el sexenio pasado. Pero para todo esto, ¿quién era el malvado corrupto que lo dirigía? Nada más y nada menos que José María, mejor conocido como Chema Tapia, que ¿qué creen? Hoy es militante de Morena y aspirante a la gubernatura de Querétaro por ese mismo partido. Entonces yo me pregunto, ¿será que ya se le quitó lo corrupto a Chema? Por otro lado, es momento de cuestionarnos si la terrible devastación humana que dejaron estas lluvias se pudo haber prevenido. A ver, si bien la fuerza de la naturaleza es imparable, ¿no sabía el gobierno que los ríos, los lagos y las presas del país estaban a tope? Este año hemos tenido un montón de lluvias. Y es que los reclamos de los ciudadanos ni siquiera son porque se inundaron, eso era inevitable. Son porque sus propias autoridades no les avisaron,
no la vieron venir y eso pudo salvar muchísimas vidas. No podemos olvidar que en este país aún existen comunidades incomunicadas, gente sin acceso a internet, luz ni servicios básicos, personas que no tuvieron la oportunidad de resguardarse ante la tragedia inminente. Y si a eso le sumamos que en algunas regiones afectadas es el mismo ejército y el gobierno los que no dejan pasar la ayuda ciudadana, no hay otro resultado. Sin ayuda, sin dinero y sin autoridades, con tantita madre no hay manera de no tener un pueblo molesto. Después de que el 9 de octubre Israel y Hamás firmaran un acuerdo de alto al fuego y canje de rehenes que incluía el ingreso de ayuda humanitaria masiva a la Franja de Gaza, el pasado lunes 13 de octubre Hamás comenzó a cumplir con su parte del trato. El grupo liberó a 20 rehenes que mantenía secuestrados desde el 7 de octubre de 2023. La verdad es que las imágenes de los reencuentros fueron sumamente emotivas y, por supuesto, ampliamente cubiertas por la prensa internacional. Por su parte, Israel hizo lo propio y liberó a casi 2,000 prisioneros palestinos. Entre ellos se incluyen 250 que cumplían cadena perpetua por crímenes graves y más de 1,700, entre los cuales había 22 menores de edad. En Gaza, la liberación fue celebrada como una victoria simbólica de resistencia. Sin embargo, la situación aún se sostiene con alfileres, ya que el acuerdo contempla la entrega de los cuerpos de rehenes fallecidos. Los israelíes no están conformes con los avances. Acusan a Hamás de violar el acuerdo, argumentando que está reteniendo los cuerpos de al menos 19 rehenes. Hasta el momento, Israel solo ha recibido 9 cuerpos. Pero Hamás había advertido previamente que la recuperación de los otros 19 que aún se encuentran en Gaza no sería fácil. Esto debido a las condiciones en las que se encuentra el territorio. Es decir, está completamente destrozado. Ya que no se han identificado todos los lugares de enterramiento. Funcionarios militares israelíes creen que Hamás sabe dónde están los restos y que ha retrasado deliberadamente su traslado. Este nuevo desencuentro provocó que, como represalia, el gobierno israelí restringiera la llegada de ayuda humanitaria. La ONU había previsto el ingreso de hasta 600 camiones diarios con alimentos, medicinas y suministros, pero por esta situación el gobierno israelí redujo a la mitad el número de convoyes. Como lo platicamos hace unas semanas, la firma del acuerdo y el cese al fuego entre Israel y Hamás no significan la paz para los territorios, porque esto no resuelve los problemas de gobernabilidad. En el interior de Gaza, Hamás desplegó fuerzas policiales y milicianas para restaurar el orden tras la retirada israelí. Sin embargo, surgieron enfrentamientos con el clan Dogmush, una poderosa familia local que desafía el control de Hamás. Los combates han dejado decenas de muertos y reportes de ejecuciones sumarias contra quienes eran considerados colaboradores de Israel. A esto hay que sumarle que el cruce de Rafah con Egipto sigue cerrado, que es la única salida de Gaza que no controla Israel, lo que limita gravemente el ingreso de combustible y complica la operación de hospitales y plantas de tratamiento de agua. Y por si fuera poco, pese al alto al fuego, el 14 de octubre fuerzas israelíes mataron al menos a 5 palestinos que estaban inspeccionando sus hogares en el este de Gaza. El ejército israelí precisó posteriormente que estas personas cruzaron la línea amarilla a la que se habían replegado las tropas israelíes. Este incidente, catalogado como aislado, desde luego que pone a prueba la tregua. El pasado lunes 13, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que por cierto ya debería pagar renta en este espacio de tanto que lo mencionamos. Bueno, Trump se lanzó hasta Israel porque obviamente no iba a dejar pasar la oportunidad de pararse el cuello y reforzar su papel como principal mediador del acuerdo. En Jerusalén, Trump fue recibido como un héroe, y no estoy exagerando. En la playa de Tel Aviv hicieron una silueta gigante con su cara que decía "Thank you", mientras en las calles la gente llevaba pancartas y coreaban su nombre. Ya en el Parlamento, Trump ofreció un discurso donde celebró la liberación de los rehenes israelíes y proclamó que la guerra había terminado. Ahí recibió harta ovación. Durante su discurso, el presidente estadounidense fue interrumpido por 2 legisladores que le pedían el reconocimiento del Estado palestino. ¿Qué pasó con los 2 legisladores? Pues bueno, ¿qué creen? Fueron expulsados de inmediato.
Trump aprovechó la tribuna para pedirle un favorcito al presidente de Israel, a Isaac Herzog. El favor es nada más y nada menos que indulte al primer ministro Benjamín Netanyahu de las 3 investigaciones por corrupción que enfrenta en su país. Por su parte, Netanyahu claro que agradeció a Trump su apoyo y declaró que Trump es el amigo más grande que el Estado de Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca. Horas después, Trump viajó a Egipto, donde junto a los líderes de Egipto, Qatar y Turquía, firmó un pacto que busca poner fin a más de 2 años de enfrentamientos en la región y abrir una nueva etapa de negociación política. Durante la ceremonia, Trump calificó el acuerdo como un hecho histórico y afirmó que por fin tenemos paz en Oriente Medio. El texto firmado incluye compromisos multilaterales para supervisar la tregua, facilitar la entrada de ayuda humanitaria y coordinar la reconstrucción del territorio gazatí gravemente afectado por el conflicto. A ver, y yo sé que estas actualizaciones estuvieron especialmente largas, pero como lo comentamos la semana pasada, este será un proceso largo y especialmente inestable. No podemos olvidar que Israel ya había roto un acuerdo de alto al fuego este mismo año. Aunque de cara a Trump parece ir bastante en serio. Aunque el frenado de la ayuda humanitaria y el ataque a civiles son acciones que van justo en sentido contrario. Por otro lado, a mí me gustaría cerrar con ustedes reflexionando un dicho muy mexicano sobre los políticos. No tenemos memoria. Y es que al ver esas imágenes de israelíes agradeciendo a Trump por terminar la guerra, pienso, bueno, ya se nos olvidó que ese mismo señor fue quien puso miles de millones de dólares en ayuda militar para esa misma guerra. O sea, sí se le agradece al señor por haberse metido al desarme, pero, y quizá me estoy poniendo algo conspiranoica, pero ¿no se les hace mucha coincidencia que el fabuloso plan de paz surgiera apenas unos días después de que el mundo entero ejerciera presión en la ONU y le dijera a él y a Netanyahu que ya no los querían tanto? ¿No será que lo pudieron haber hecho antes, pero no querían? No sé, ahí se los dejo. También tomar en consideración que desde Estados Unidos, principalmente en la base MAGA, ya estaban cansados con el conflicto. Decían, ¿cómo es posible que seguimos financiando esta guerra cuando en Estados Unidos tenemos un montón de problemas? Miren, de cualquier manera, la imagen de Trump se está viendo sumamente beneficiada en el plano internacional. Pero aquí no se nos olvida. No se le puede dar trato de héroe a quien ha sido parte de la masacre. Bueno, y mientras el tema entre Israel y Gaza va encaminado a que termine, afortunadamente, desafortunadamente el asunto entre Ucrania y Rusia pinta distinto. El viernes, Trump recibió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca. La reunión buscaba definir el rumbo del apoyo estadounidense a Ucrania, pero lo que dejó claro Trump es que los tiempos del cheque en blanco se acabaron. Zelensky llegó con una petición muy específica y recuerden que ha estado buscando esto durante muchos meses, que Estados Unidos le entregue misiles Tomahawk de largo alcance que son capaces de alcanzar objetivos dentro del territorio ruso. Trump respondió que estaría interesado, pero que no quiere comprometer el arsenal estadounidense, de tal forma que ese apoyo sigue en veremos. A ver, como saben, los encuentros entre Zelensky y Trump no han sido necesariamente los mejores, pero en esta ocasión el tono fue mucho más cordial. Miren, con decirles que Trump le chuleó el traje a Zelensky, ya les digo, bastante. La reunión se dio justo un día después de que Trump habló por teléfono con Vladimir Putin. Después de la llamada, Trump adelantó que planea ver a Putin en persona en Budapest en las próximas semanas. Aunque hay que decirlo, el Kremlin respondió con cautela, como que no crean que con mucho entusiasmo, pero tampoco rechazando el posible encuentro. Simplemente como que andan ahí calando el terreno a ver qué tal. Por su parte, Zelensky intentó centrar el mensaje en la paz. Dijo que confía en que Trump pueda ayudar a forzar un alto al fuego y abrir la puerta a negociaciones con Moscú. Pero la realidad es que la postura de Trump sigue siendo ambigua. O sea, dice querer acabar con la guerra, pero no con más armas, sino con su influencia personal. Porque miren,
si alguna idea le puede fascinar a Trump, es la de verse a sí mismo como el gran negociador del planeta, el único capaz de sentar a Putin y Zelensky en la misma mesa. El problema es que mientras él se acomoda en la silla del mediador, Ucrania sigue perdiendo territorio, soldados y paciencia. Así que la gran pregunta es, ¿Trump realmente quiere terminar la guerra o simplemente quiere que la guerra gire en torno a él? Bueno, esta semana hubo harto chismecito político. Fíjense que Reuters, este medio de comunicación, soltó una bomba. Informó que el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de por lo menos 50 políticos y funcionarios mexicanos como parte de su estrategia de presión en el combate al narcotráfico y contra posibles vínculos con el crimen organizado. O sea, nada más dimensionen la cifra, 50 políticos y funcionarios mexicanos. Según fuentes mexicanas consultadas por Reuters, el mayor número de afectados pertenece al partido gobernante Morena, aunque también habría funcionarios de otros partidos. Pocos casos habían sido confirmados públicamente. Entre ellos está el de la gobernadora de Baja California, ¿se acuerdan que platicamos sobre esto? Marina del Pilar Ávila y su esposo, Carlos Torres Torres, quien hasta hace unos meses fungía como coordinador de proyectos estratégicos del Estado. Ambos negaron cualquier relación con actividades ilícitas. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no tiene información oficial sobre los nombres de los afectados porque Estados Unidos maneja esa revocación como un asunto personal y no comparte listas con el gobierno mexicano. El Departamento de Estado de Estados Unidos sostuvo que las visas pueden ser revocadas en cualquier momento si un individuo incurre en actividades que vayan en contra del interés nacional sin necesidad de justificación pública para cada caso. Analistas y exembajadores entrevistados por Reuters consideran que esta escala de revocaciones es inédita en comparación con administraciones pasadas. Lo que sugiere, que es de hecho algo que ya venimos platicando desde hace tiempo, es que la administración de Trump está usando las visas como herramienta diplomática de presión contra México. Tras la nota de Reuters, el único que salió a dar declaraciones fue el exgobernador Héctor Astudillo, quien confesó que fue uno de los políticos a los que le revocaron la visa. A ver, y si a mí me lo preguntan, yo pienso que lo dijo más por miedo a que alguien más lo expusiera, a que por voluntad propia. Esto porque quien recibió la notificación de cancelación de visa fue una agencia y no él directamente. Pero de ahí en fuera, enmudeció el palenque y prácticamente todos los políticos sin vistas están haciendo como que la Virgen les habla y obviamente no han salido a decir que ya no pueden ir de shopping, ¿verdad? Por el momento, las especulaciones no se han hecho esperar, pero si esa lista llegara a salir a la luz, se abriría, miren, un nuevo escandalazo a nivel nacional. Por fin sabríamos, con nombre y apellido, a quiénes el gobierno estadounidense vincula con el narcotráfico y el crimen organizado. Y entonces, la gran pregunta sería, ¿el gobierno mexicano investigará a los señalados? ¿O volveremos a mirar para otro lado como ya ocurrió con la gobernadora Marina del Pilar y su ahora casi ex esposo? Bueno, ya que hablamos de visas, el pasado 14 de octubre el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que revocó las visas de al menos 6 extranjeros por comentarios publicados en redes sociales tras la muerte del activista conservador Charlie Kirk. La Secretaría estadounidense publicó tweets con capturas de pantalla, sin mencionar nombres, aunque se reveló que los implicados son originarios de Argentina, Brasil, Alemania, México, Paraguay y Sudáfrica. El anuncio coincidió con la entrega póstuma de la Medalla Presidencial de la Libertad a Charlie Kirk, que fue realizada por Trump, quien elogió al activista como un patriota que defendió los valores americanos frente al marxismo cultural. La política no es nueva. Recordemos que un mes antes, en septiembre, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, había emitido una circular interna en la que instruía a los funcionarios consulares a revocar visas de extranjeros que celebraran, justificaran o trivializaran la muerte de Kirk en plataformas digitales. El secretario de Estado Marco Rubio respaldó la decisión afirmando que América no hospedará a extranjeros que se regocijen con la muerte de sus ciudadanos.
Medios estadounidenses como el Washington Post y Político señalaron que se trata de una aplicación inédita de la autoridad discrecional del Departamento de Estado, la cual permite cancelar visas por razones de interés nacional sin necesidad de dar explicaciones públicas a los afectados. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles y académicos han considerado la medida por considerarla una represalia ideológica que podría vulnerar el derecho a la libertad de expresión de ciudadanos extranjeros, incluso fuera del territorio estadounidense. El gobierno de Estados Unidos ha dejado muy claro este nuevo frente. La batalla cultural e ideológica no tiene fronteras y están dispuestos a librarla también en el terreno digital. Y sí, si piensas diferente a ellos, están dispuestos a quitarte tu visa. A ver, a continuación, vamos a hablar de la controversial imposición del 100% de aranceles de Estados Unidos a China. Pero esto, a diferencia de muchos otros aranceles impuestos por Trump, no tiene que ver con que amaneció de malitas, sino que hay harto chisme involucrado. Así que agarran una copa de vino, café, agua o lo que sea, porque se están agarrando del chongo. Permítanme, sorbito. Ahora sí, vamos a la novela. Miren, todo inició el 7 de octubre, cuando los parlamentarios estadounidenses pidieron que se ampliaran las prohibiciones de ventas de equipo para la fabricación de chips a China. Esto después de que una investigación señalara que los chinos habían gastado $38,000 millones el año pasado en equipo sofisticado para poder fabricar sus propios chips. Esto significa que China se está convirtiendo en un país mucho más competitivo en ese campo. No es novedad que tanto las administraciones demócratas como las republicanas de Estados Unidos han tratado de restringir la capacidad de China para fabricar microchips, pero estas compras de equipo fueron 100% legales. 2 días después, el 9 de octubre, China anunció una expansión drástica en sus controles sobre las exportaciones de minerales de tierras raras, una decisión que despertó fuertes críticas desde Washington. Y aquí me voy a tener para darte el bonito contexto porque seguramente escuchaste tierras raras y dijiste, ¿de qué me estás hablando? Ya saben que yo no soy química, pero claro que hice mi investigación para traerles la mejor información. Miren, las tierras raras son 17 elementos metálicos de la tabla periódica. El nombre tierras raras es un tanto engañoso porque estos materiales se encuentran en toda la corteza terrestre. El problema es que su extracción y después procesarlos es muy difícil, costoso y aparte muy perjudicial para el medio ambiente. China tiene un control aproximado del 60% de la producción mundial de tierras raras y aparte casi el 90% de su refinado. Se han de preguntar ustedes, bueno, ¿y cómo por qué son tan importantes? Resulta que estas cositas son vitales para los teléfonos inteligentes, para los vehículos electrónicos y para la tecnología militar. Ahora sí ya vamos viendo por dónde va la cosa. Bueno, sigamos con el brete entre China y Estados Unidos. Tras el anuncio de China, el 10 de octubre, Trump anunció como respuesta directa que su administración impondrá un arancel adicional del 100% a las importaciones procedentes de China. Trump describió esas medidas chinas como un acto muy hostil y dijo que ese gravamen empezaría a aplicarse este próximo 1 de noviembre, al mismo tiempo que anunció controles de exportación sobre software estadounidense considerado crítico, o sea, programas informáticos o sistemas digitales esenciales para sectores estratégicos como defensa nacional, industria tecnológica o chips y semiconductores. Al día siguiente, el 11 de octubre, China dijo, sí, muy bien, yo respondo, mira, con la misma mano dura.
Su Ministerio de Comercio calificó las amenazas estadounidenses como una forma de intimidación y declaró que China estaba dispuesto a luchar hasta el final si Washington seguía adelante con el gravamen. El 13 de octubre, el representante comercial de Estados Unidos, Jameson Greer, señaló que la implementación del alza del arancel dependerá de si China disipa las tensiones. Prácticamente les dijo, pues China ahora sí que está en tu cancha si quieres que te quite este arancel. Sostuvo que aún era posible un acuerdo antes de que comiencen a surtir efecto los aranceles. Faltan 2 semanas. Ese mismo día, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que el presidente Trump seguirá con la reunión prevista con el presidente Xi Jinping en Corea del Sur a finales de este mes, como parte de los esfuerzos diplomáticos para moderar el conflicto. Sí que sepan, llevamos mucho tiempo esperando esta reunión entre Trump y Xi Jinping. Es 29 y 30 de octubre, si no mal recuerdo. Obviamente, la próxima semana, que es la semana en la que se da el encuentro, yo les voy a platicar todo sobre este tema, porque sí, en estos momentos, el foco está en esa reunión. A ver, y sin duda, esta no es solamente una batalla comercial. Estamos frente a una batalla estratégica por el liderazgo tecnológico mundial. Es lo que les vengo platicando hace tiempo, que el mundo sí se está moviendo a una velocidad muy rápida, pero aparte se están jugando cosas súper importantes. Y si me permiten, desde mi punto de vista, las cosas no pintan tan bien para Estados Unidos, porque si China cierra la llave de las tierras raras, que son suministros claves para industrias tan importantes como la automotriz, aeroespacial, electrónica y las tan preciadas Fuerzas Armadas, no solamente la economía, sino que la seguridad americana podrían sufrir un durísimo impacto. Ahora, eso no quiere decir que China no dependa de los estadounidenses en frentes tan importantes como el software y los chips, pero por la inversión en maquinaria para fabricación, pareciera que los chinos van un paso adelante y que aparte se han ido preparando. Yo espero que no se hayan perdido semanalmente el 6 de octubre porque ahorita voy a darle seguimiento a la reforma a la ley de amparo. Pero si de casualidad te lo perdiste o si ya no se acuerdan de qué va la cosa, láncense a ese programa, se los dejo aquí, minuto 9:51 para echarse el contexto completo y ya después los espero aquí de regreso. Ahora sí. Hace 2 semanas nos quedamos en que la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se había comprometido a que no habría aprobación en fast track, que se deliberaría con calma y que los diputados corregirían la cláusula de retroactividad. Pues, ¿qué creen que pasó? El 14 de octubre, cerca de la medianoche, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la ley de amparo, una de las iniciativas más controvertidas del gobierno de Claudia Sheinbaum, con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones. La sesión fue larga, tensa y marcada por reclamos de la oposición que acusó al bloque oficialista de aprobar la ley al vapor y de madrugada. Los partidos PAN, PRI, PRD y MC votaron en contra, mientras que Morena, PT y Verde avalaron la minuta enviada por el Senado, aunque con ajustes de última hora. Como era de esperarse, el punto más polémico fue el artículo transitorio que abría la puerta a la retroactividad. El texto original, aprobado por el Senado, permitía aplicar la nueva ley a casos vigentes y en trámite, lo que, según juristas, vulnera derechos adquiridos y la seguridad jurídica. En la Cámara de Diputados se matizó ese apartado. El nuevo texto establece que las etapas ya concluidas se mantendrán con la ley anterior y las actuaciones posteriores se regirán por la nueva normativa. En palabras del partido Morena, se trató de una corrección técnica para eliminar ambigüedades. Para la oposición fue un intento por disfrazar la retroactividad. En español, miren, se considera que esta es una ley retroactiva a medias. Con este cambio, la nueva ley entrará en medio de procesos que ya estaban abiertos, alterando la forma en que se resolverán sus siguientes etapas. En pocas palabras, lo viejo no se borra, pero lo que falta por decidir se resolverá aplicando las nuevas reglas.
La controversia está en que, por principio jurídico, una nueva ley no debería afectar en lo absoluto a los juicios ya en curso. Una de las voces más relevantes en la discusión fue la de la diputada morenista Olga Sánchez Cordero, que es una figura clave dentro de la 4T, con trayectoria como senadora, secretaria de Gobernación y ministra en retiro de la Suprema Corte. Así que ya vamos entendiendo el peso de su opinión. Olga Sánchez Cordero se abstuvo de votar y fue muy clara al expresar que no era la manera de plantear la reforma. Dijo que los elementos agregados eran excesivos o injustos y advirtió que a su juicio esta reforma podría excluir del amparo a colectivos vulnerables, que puede dejar impunes actos de autoridad que deberían estar sujetos a revisión y que debido a la brecha tecnológica podría vulnerar el debido proceso de personas con acceso limitado a la tecnología. El líder de Morena en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, aseguró que la ley se dirige a los grandes deudores fiscales. Y esto último que dijo Ricardo Monreal, vamos a ser bien sinceros, es cierto. O sea, hay muchísimos que usan el amparo para no pagar sus impuestos. Y como que ya estuvo bueno, ¿no? Bueno, finalmente, tras horas de debate y reclamos, los diputados aprobaron la reforma en plena madrugada. Aunque se prometió que no habría fast track, el dictamen fue devuelto al Senado ese mismo día y por la tarde ya había sido aprobado en lo general con 83 votos a favor y 38 votos en contra. Por procedimiento, el dictamen debió haber regresado a comisiones para revisión y discusión de los cambios. Pero miren, si ni se dieron cuenta de que habían aprobado la retroactividad, pues qué esperanza, ¿no? Que esto pasara. A pesar de toda la controversia, no debemos quitar el foco de lo importante. Esta reforma le quita los contrapesos al Ejecutivo y al Legislativo y, como ya lo habíamos comentado, propicia la concentración del poder. Hoy esto es una realidad. Los ciudadanos en lo particular y en lo colectivo quedamos prácticamente en la indefensión ante los atropellos del Estado, que lamentablemente son más comunes de lo que quisiéramos. Y aparte, con un poder judicial que hasta hoy se percibe bastante inexperto e ineficiente. Ahora sí que Diosito nos ampare. Hay algo que me pareció muy curioso, y es que esto que estoy por platicarles, la verdad, casi no tuvo cobertura. Fíjense que entre el 10 y el 12 de octubre, o sea, de la semana pasada, fuerzas federales mexicanas lanzaron operativos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Guanajuato. Ahí aseguraron más de 400,000 litros de combustible robado, además de la detención de 7 personas y el decomiso de infraestructura vinculada a la logística del huachicol. Nada más para que vayamos dimensionando. Por ejemplo, en el Carmen, allá en Nuevo León, las autoridades hallaron 115,500 litros de diésel, 147,000 litros de hidrocarburo y 14,000 litros de ácido sulfúrico, así como un tractocamión, 20 contenedores, 4 tanques y 6 bombas centrífugas. En Tamaulipas se detectó un tractocamión de doble remolque que transportaba 70,000 litros de gasolina. Y en San Luis Potosí, agentes interceptaron otro tractor autotanque que llevaba 55,000 litros de hidrocarburo. Este conjunto de acciones forma parte de una amplia estrategia nacional para golpear las redes del llamado huachicol fiscal, que recuerden que ya en este programa platicamos ampliamente de las diferencias del huachicol fiscal, el huachicol tradicional. En paralelo pasó algo muy interesante. Se están sacando a la luz y se están calculando cuánto ha sido el daño total del huachicol. La Procuraduría Fiscal de la Federación estima que la cifra ha sido de 600,000 millones de pesos. Y para esto, justo unos días antes de que hicieran esta incautación, la presidenta dijo que era una cifra muy exagerada. Hasta ahora, las querellas presentadas por contrabando de combustible suman 16,000 millones de pesos. O sea, si ustedes comparan 16,000 millones de pesos frente a 600,000 millones de pesos, pues es una diferencia abismal. Claro que esta cifra falta por aclararse y, en efecto, dimensionar el daño que se ha hecho, ahora sí que, al Estado mexicano. Y a ver,
aunque los 418,000 litros suenan muchísimo, que sí lo es, que sepan que sigue siendo una pequeña parte de todo el huachicol que sigue allá afuera. Lo que sí hay que reconocer con estos operativos coordinados es que el gobierno de la presidenta no ha quitado el dedo del renglón en este tema. Y aunque el presidente López Obrador juraba que era asunto del pasado, ya vimos que sí hay y mucho. La semana pasada, afuera de la ciudad judicial en la colonia Doctores de la Ciudad de México, el abogado David Cohen Sacal fue atacado a balazos tras salir de una audiencia. Cohen recibió al menos 2 disparos, uno en la cabeza y otro en el fémur, lo que le provocó heridas fatales. Fue trasladado al Hospital Ángeles, donde murió poco después de la medianoche. El agresor, identificado como Héctor N., de 18 años, fue detenido a escasos metros tras ser herido y sometido por un elemento de la Policía de Investigación. En un principio declaró tener 17 años, pero la fiscalía confirmó que era mayor de edad. El asesino de Cohen dijo a las autoridades que asesinó al abogado y no pudo cobrar los 50,000 pesos que le ofrecieron, pues el trato era que le pagarían después del jale. Héctor N. dijo ser originario de Tepito y que en ocasiones trabaja como comerciante. Refirió que ahí fue contactado y le prometieron ganarse el dinero a cambio del trabajo. El sicario también aseguró desconocer que el abogado era importante y no saber el motivo o la razón por la que querían matarlo. Al revisar su historial criminal, encontraron que había sido detenido al menos en 2 ocasiones por robo y venta de drogas, aunque hasta el momento no ha sido vinculado con ninguna organización criminal. Al día siguiente fue detenido Donovan N., otro presunto responsable del homicidio. Se dice que también tiene antecedentes penales y que formaba parte de grupos que se rentan como golpeadores para desalojos de predios. En el entorno de Cohen hay conflictos de alto perfil que podrían fungir como móviles. Se sabe que trabajaba en casos mercantiles y administrativos representando a personajes influyentes como Guillermo o Billy Álvarez, el ex líder de la cooperativa Cruz Azul, pero también otros litigios con vínculos a finanzas, disputas internas y contratos bastante controversiales. Las investigaciones han identificado al menos 2 participantes, un autor material y un cómplice que estaba esperándolo en la moto. También se trabaja en localizar al puntero, que es quien habría marcado la posición del abogado, y al individuo que coordinó el encargo. La Fiscalía de la Ciudad de México no ha descartado ninguna línea de investigación hasta el momento. Hasta ahora no hay confirmación pública de que se haya capturado el autor intelectual ni de que se haya revelado algún motivo firme más allá de las hipótesis basadas en sus litigios. Y miren, honestamente aquí no quiero especular sobre el porqué de su asesinato. Sin duda esto tiene un trasfondo mucho más profundo que tarde o temprano saldrá a la luz. Pero sí mencionarles que el caso de Héctor nos enseña una lección brutal. En México, 50,000 pesos sin anticipo bastan para arrebatar una vida. Ahora faltará que las autoridades nos enseñen si los autores intelectuales algún día también van a enfrentar la justicia. Derek Jair N., ahora conocido como el niño sicario, fue detenido por elementos de seguridad en un operativo contra la violencia en Tabasco el pasado 12 de octubre en el municipio de Centro. Algunos medios mencionan que Derek tiene 14 y otros que tiene 15, pero para el caso la verdad es que este dato es indiferente. Según han informado medios locales citando a fuentes policiales, el menor portaba un fusil tipo subametralladora Uzi en el momento de la detención y fue arrestado junto a un hombre de 37 años identificado como José Asunción L., alias Enchuncho, a quien las autoridades señalan como operador de un jefe del crimen organizado que se encuentra actualmente en prisión. El niño, porque es literalmente un niño, intentó disparar su arma para escapar, pero un casquillo se atascó cuando quería abrir fuego. Las autoridades lo detuvieron a él y al hombre que lo acompañaba. Portaban marihuana, metanfetamina, armas largas y cartulinas con mensajes de amenazas a la población y a organizaciones rivales. A Derek se le decomisó un celular.
en el que se encontraron videos que él mismo grabó de una mujer secuestrada, quien al parecer estaba bajo su custodia. Fuentes policiales también apuntan a que en el móvil había evidencia del asesinato de una persona cuyo cuerpo fue enterrado en una casa de seguridad. Y yo les pregunto, ¿qué hacían ustedes a los 14 o 15 años? O sea, ¿qué tuvo que haber pasado para que Derek, a esa edad, supiera secuestrar, traficar droga, usar un arma y en una de esas hasta asesinar? El caso de Derek de verdad parte el alma, porque sabemos que no es un caso aislado en este país. Esta es la realidad de muchísimos niños que cada día son reclutados por el crimen organizado. Estas historias te hacen sentir que entre la narcocultura y la falta de oportunidades reales, las nuevas generaciones ya perdieron la esperanza de poder salir adelante por las buenas. Oigan, pues ¿qué creen? El Banco de México anunció que el billete de 20 pesos con Benito Juárez dejará de circular. O sea, si el billete ese azulito que llevamos usando desde 2007, pues ¿qué creen? Sayonara, ya se va. A partir del pasado 10 de octubre, los bancos ya no van a poder entregarlo al público. O sea, tú lo puedes seguir usando, pero cada vez que uno regrese al banco, será retirado y destruido. Este cambio forma parte de la modernización del papel moneda y del retiro de diseños antiguos. Así que si todavía tienes uno, pues lo puedes guardar. No solamente vale 20 pesos, pero también vale como un pedacito de historia. Así cuando estemos grandes va a ser de que, ay, ¿se acuerdan de mi billete de 20 pesos de Benito Juárez? Bueno, ya. Se acabó la era de Benito Juárez. Y miren, ya que hablamos de despedidas, la semana pasada Paramount Global nos dio la mala noticia a todos los chavorrucos de que 5 canales musicales de MTV, MTV Music, MTV 80s, 90s, Club MTV y MTV Live dejarán de transmitir el 31 de diciembre en varias regiones del mundo. Esto como parte de una reestructuración tras su fusión con Skydance Media. La medida afectará primero a países de Europa como Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Austria, Polonia y Hungría. Y luego se va a extender a América Latina, Asia y Australia. Si bien las señales van a dejar de existir, el canal principal de MTV seguirá al aire, pero concentrado en programación de entretenimiento y reality shows. Es decir, MTV va a abandonar progresivamente su legendaria identidad musical. Detrás de la decisión está un plan de recortes presupuestales estimado en $500 millones y una apuesta por reforzar el medio digital con plataformas como Paramount Plus y Pluto TV, que es producto de la nueva fusión con Paramount Skydance. Y miren, a mí en lo personal sí me da mucha melancolía porque MTV marcó generaciones. Antes del internet, la tele era todo. Y si querías descubrir nuevos artistas o ver los videoclips más icónicos, pues tenías que estar pegado a MTV, ¿verdad? Y yo he de confesar que fui una de esas personas. Cualquier cantante o banda que soñara con un lugar en el mundo de la música sabía que llegar a MTV era igual a ya la hiciste, ya la rompiste, llegaste ahí y de aquí para el real. Y la verdad es que MTV definió la cultura pop juvenil por décadas y nos dio momentos que se quedaron tatuados en la historia. O sea, ¿cómo olvidar la presentación de Madonna con su vestido de novia en los VMAs del 84? No es que yo lo haya visto, pero a muchos los marcó, ¿no? O también, yo no lo vi, pero a muchos les marcó el debut de Smells Like Teen Spirit de Nirvana. O inclusive Michael Jackson revolucionando el formato con el video de Thriller. Y bueno, esta sí me tocó y me marcó. Britney Spears saliendo con una pitona amarilla al cuello. MTV también fue la ventana que nos presentó a Eminem, Beyoncé, Green Day, Lady Gaga, Blink-182. Y la verdad es que a toda una era de artistas que moldearon nuestra identidad. My Chemical Romance. O sea, si lo piensas, nomás por ver los videos en MTV nos volvimos patinetos, raperos, emos, Little Monsters. Nuestras tías se llenaban el pelo de spray hasta el cielo. Y tomamos la separación de Oasis tan personal que hasta agotamos todas las entradas de este año. Y pues bueno, con el anuncio de su cierre no solo se apaga un canal, la realidad es que se apaga una parte enorme de la cultura pop que formó a toda una generación que aprendió de música viendo la tele. ¡Uy! Para los reales, ¿será que ya les platico qué onda con Spotify? Porque me están preguntando mucho. Hola reales, ¿cómo están?
Ya que hablamos de música y Spotify les comió el mandado ahí a la raza del MTV, voy a abordar con ustedes el día de hoy por qué no estoy saliendo en Spotify. Y se los voy a platicar con total honestidad, total apertura. Esto es lo que luego muchos no saben y creo que conforme lo platican vas generando conciencia de que, ok, ya entendí. Cuando tú creas contenido, que es mi caso, tú puedes monetizar mediante plataformas. YouTube es una plataforma, Spotify es otra plataforma. En YouTube, yo actualmente cumplo con los criterios para monetizar, es decir, recibo ingresos gracias a que ustedes me ven, me consumen, me recomiendan, comparten, etc. El tema es que en Spotify acaba de abrir este beneficio para creadores, entonces Spotify te puede pagar. Yo les voy a ser bien honesta. Cuando yo abro también en Spotify, la audiencia se divide y en Spotify no estamos monetizando. Los creadores de contenido también tienen otra forma de generar dinero, es comercializando el contenido. Si de repente ustedes ven que este programa es presentado por ustedes por Taza Blanca o por marca X, Y o Z, es una manera en la que el creador del contenido también está recibiendo lana. Y a ver, y que sepan, al final del día también tenemos que mantener equipos, producción, edición, todo. O sea, también tienes que ver la manera de que no solamente crees contenido por amor al arte, sino que pueda ser algo que se sostenga. Porque a la larga de lo contrario, la verdad es que no sale. En México, las marcas no están interesadas en comercializar contenido como el que yo hago. No están interesadas aún. Vamos a ser sinceros. Mi apuesta es que poco a poco las marcas le apuesten a ese tipo de contenido como una forma de seguir aportando a la sociedad, de elevar la conversación pública y al final del día de hacer pedagogía. Pero hoy por hoy aún eso no sucede. El día que yo comercialice con una marca, yo se los voy a platicar con total transparencia y no solamente se los voy a platicar con total transparencia, sino que se los haré saber también como un logro en la industria. Porque es una manera en la que las marcas también están aportando en contenido de valor. Yo he de decirles que es sumamente difícil y de verdad, si no fuera porque monetizo en YouTube, este programa ya estaría igual que MTV, pero no habría aguantado ni un año. O sea, MTV todavía aguantó muchísimo. Acá en este caso, la verdad es que habría sido muy difícil de sostener porque todo esto que ustedes ven también cuesta. Y al final también es parte de profesionalizar la manera en la que hacemos contenido. Hola, Clemente. Profesionalizar esto de la creación de contenido porque me parece que tenemos este honor y privilegio de tener una comunidad, una audiencia que nos da constantemente su confianza y su preferencia, pues abordarnos frente a ustedes con todo el profesionalismo, con todo el rigor, con toda la ética y responsabilidad posible. Entonces, por ello es que tomé la decisión de que de momento los episodios no salgan en Spotify. Yo sé que para muchos de ustedes, y soy muy consciente de eso, ha sido sinónimo a lo mejor ya no escuchar con la facilidad que lo hacían antes, porque, a ver, YouTube también es una realidad que si no estás conectado al Wi-Fi te consume datos. Si no tienes YouTube Premium no puedes descargar el episodio. Pero, híjole, ahora sí que fue una decisión que tuve que tomar con base en cómo podemos seguir no solo trayendo este programa para ustedes semana tras semana, sino hacer toda una corrida financiera para poder traerles aún más y mejor contenido. Les externo una enorme disculpa por los inconvenientes que esto les puede ocasionar, pero sobre todo les agradezco enormemente que siempre me den su comprensión, que sigan apoyando este proyecto y que juntos compartamos esta visión de generar un entorno mucho mejor, más propositivo y apostar a una nueva forma de informarnos tomando en consideración las múltiples tensiones y dificultades que tenemos hoy por hoy frente a nosotros. Habiendo terminado este discurso, que no preparé y que me lo saqué de la manga, es que yo ya debería de andar en discursos. Pues les platico que sorbito de mi café delicioso chiapaneco. A ver, hoy me estrené como conferencista para iniciativa privada.
Normalmente las conferencias que me piden son mucho de participación ciudadana, de análisis político o meramente conversatorios donde yo comparto mi visión respecto al quehacer público político de este país y también del mundo. Y me invitaron de Index, en donde se concentra la industria manufacturera de este país, para dar una conferencia de liderazgo. Y cuando me invitaron yo dije, ¿qué les voy a decir a estos señores? O sea, porque la mayoría eran señores y te estoy hablando que son mayores de 60 años. Y yo, ¿qué les voy a decir? Y me decían, no, pues que justamente queremos que hables de los nuevos liderazgos y cómo se pueden conectar dada la brecha generacional. No les había platicado porque la semana pasada en Los Reales yo les dije que estaba al punto de burnout y que estaba bien cansada, porque la verdad es que me metí 3 semanas estudiando este tema a fondo. Estuvo súper interesante. Hice una conferencia, la verdad es que bien padre. Me estrené frente a la IP. Pero creo que lo que más me gustó fue haber dimensionado que lo que les compartí haya resonado tanto. En el sentido de cómo es la responsabilidad social hoy en día, porque muchos se quedaron en esta visión de que soy una empresa socialmente responsable porque reciclo. No, compadre, se ocupa más que reciclar. O sea, tienes que incidir positivamente en tu comunidad, entender qué es lo que nos mueve a las nuevas generaciones y sobre todo empezar a hablarles de un tema que a estos liderazgos empresariales de pronto les empieza a costar mucho, que es planear quién los va a reemplazar y dónde va a estar su relevo generacional. Fue una experiencia súper padre, salí muy contenta. Y bueno, si tú que me escuchas quieres una conferencia espectacular, no es porque sea yo, pero un poco sí, contrátame. Me encantaría ir a platicar y jalar orejas. Ya terminamos con Los Reales, ¿no? Porque luego si no aquí yo divago y hablo muchísimo. De contenido no tengo nada nuevo, no he tenido tiempo de ver ni películas, ni series, ni documentales. Me voy a hacer el tiempo de ver la de Frankenstein. Es así, muero por verla. Pero bueno, hay alguien ahí que dice que es una falta de seriedad que salga Clemente. Me parece una falta de seriedad la tuya, que no veas esta hermosura y veas la belleza y cómo nos alumbra y nos... ¿Quieres venir un ratito? Nada más para saludar, para decir los 5 principios conmigo. Clemente, cuando digo los 5 principios contigo, todo crece, todo se pone mejor. Ahora sí, traje aquí a Clemente para que diga los 5 principios conmigo. Ya saben, piquen el like, compartan, suscríbanse, piquen a la campanita para recibir nuevos comentarios. Otra vez, 5 principios sin Clemente. Piquen el like, suscríbanse. Ay, no, ¿saben qué? Ya no los quiero ni decir porque últimamente, los voy a ser bien sincera, estuve viendo unos podcasts nuevos que salieron. Pero que haz de cuenta, no voy a decir nombres, pero son como que de la tele, pero ya los pusieron a sacar podcast. Y entonces veo que el presentador todo de que, y recuerden, denos like, dejen un comentario, suscríbanse. Y dije, no manches, así me escucho yo. Pero bueno, ya saben, 5 principios, like, comentar, compartan, suscríbanse, pican en la campana. Les agradezco muchísimo el que hayan estado conmigo una semana más. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.